un diámetro. Yo le preguntaba qué significa en la vida real. Entonces, la respuesta es, jóvenes, que cuando nosotros tenemos un círculo, en este caso, yo quiero, pongámosle el ejemplo, que esto mide 7 pulgadas, ¿ok? La pregunta es, para que yo forme un círculo de 7 pulgadas, ¿cuánto de una lámina plana, pongámosle así, en una lámina, ya, y mide 2 metros? 3 Ya, veces. perdón, la pregunta es 15. ahora, Ay, ¿sí? no, no, continúa ahí. Ok. La pregunta es, jóvenes, lo siguiente. Pongámosle que yo tengo una plancha de longitud de 2 metros y me preguntan, ingeniero, si yo tengo una lámina de 2 metros de longitud, al volver esa lámina en un anillo, ¿cuánto de diámetro va a formarse? O si yo quiero formar un anillo de 7 pulgadas, ¿cuánto de lámina en su posición extendida debo tener en longitud? Dije, no había que multiplicar, digamos, el diámetro por pi para sacar la longitud. Sí, entonces prácticamente, jóvenes, el pi, como ustedes bien saben, es 3.141516, 3.14, ¿ya? Van a... Utilizan, ¿de dónde ha nacido esta relación? La relación nace, o sea, ¿de dónde nace este número? Es la de la relación de la longitud respecto al diámetro, ¿ya? Entonces, con esta ecuación yo puedo saber, si yo quiero, en este caso, un, un círculo de 7 pulgadas, de diámetro de 7 pulgadas, yo multiplico por pi y debo tener esa longitud de lámina, ¿ya? Y al enrollarlo y volverlo un anillo, voy a tener un diámetro de 7 pulgadas, ¿ya? Entonces, si multiplicaríamos 3.14 por 7 pulgadas, 21,99. exacto, 21,99. Entonces, en pulgadas, ¿no? ¿Y en cuánto sería eso en metros? 6,7. Dije, 6,7. 6,7 metros. Dice que tengo que tener 21,99 pulgadas. No, no, dije, me equivoqué. ¿Cuánto debo tener en lámina? En metros. ¿Cuántos jóvenes? Punto a la persona que me dé el dato. Dije 55 10 punto. centímetros. Medio metro. ¿Cuánto? 55 centímetros. Medio metro. Estos 0,5 metros. Ya. 0,5 metros, dije. Medio Jóvenes, metro. a la próxima, cuando para tenernos más organizados,
Si vamos a separar participación, primero va a decir su nombre y luego dicta el resultado. ¿Ok? Y de esa forma vamos a controlar mejor el punto ganado. ¿Ok? Bueno, el dato está bien, 0.55, ya. Entonces yo tengo que tener una lámina de longitud de 0.055 metros o 55 centímetros. Y al plegarlo voy a tener un diámetro de 7 pulgadas, ¿ya? Y si en este caso, jóvenes, yo tengo una lámina de 2 metros, ¿cuánto voy a generar en pulgadas? ¿Cuánto de diámetro se va a generar esto en pulgadas? Irme, hija. Su nombre y dicta. Es Ruiz Daniel, sería 78 pulgadas. 78 pulgadas. No, Firme Inge, Manuel Ciñago. ya Me sale 25,10, no, 25,2 pulgadas. 25,2 pulgadas. Sí, Inge. ¿Alguien tiene otro dato? Ay, me sale 25. ¿25 qué? 0,6. Unidades, Pulgadas. ¿su nombre cuál es? Ah, Medina. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho, jóvenes? Hemos convertido esto en pulgadas, ¿no? ¿Cuánto salía? Y que son 2 metros, Sí, 2 metros. son 78.74 pulgadas. Bien. Y eso lo dividimos entre pi, Sí. ¿no? ¿No se multiplicaría en G para la longitud? No. No, En se este caso dividía. tenemos longitud, jóvenes, y Ay, el diámetro sube arriba y el pi desciende. Vas al otro lado a dividir. 25,06, ¿verdad? Sí, entonces ese es el diámetro en pulgadas, ¿no? Que vamos a tener aquí. 25,06. Entonces, ¿quién se merece el puntaje? Medina. Entonces, jóvenes, de esa forma nosotros podemos calcular. Y prácticamente aunque es muy fundamental, ¿no? Alguien diría, pero sí es el número pi. A veces para hacer cálculos en el pozo, jóvenes, solamente requerimos fórmulas básicas y utilizar el ingenio para poder calcular a veces cuánto de volumen de acero hemos prestado. eh, por ejemplo, eso es algo muy puedes utilizar fórmulas básicas y ir calculando, o si digamos quieres formar un tubo en el pozo y el soldador te dice, bueno, el company man te dice, yo quiero un tubo que tenga 25 pulgadas de diámetro y ya están las planchas en el almacén. Entonces, el soldador no te va a decir, bueno, yo voy a calcular cuánto será para un 25 diámetros de pulgada, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es así cálculos básicos y darle el dato al soldador, vas a cortar 2 metros de lámina y eso lo vuelves en un tubo y listo. Ya, son estos cálculos básicos que también nos van a ayudar a hacer ciertos cálculos para nuestro pozo direccional, ¿ok? Entonces, como hemos visto en esta ecuación, jóvenes, el pi se relaciona tanto la longitud respecto al diámetro, ¿no? Pero, ¿qué es el diámetro?
Otra forma de expresión de diámetro jóvenes, 2 veces el radio. muy bien. 2 veces el radio, ¿no ve? Entonces sabemos que aquí es el radio R. Vamos a poner aquí. Entonces, 2 veces el radio nos va a dar, en este caso, 2 veces el radio es el diámetro. Entonces, una relación final podríamos decir así. 2 veces, 2 veces el radio es igual a pi por, y todo esto por pi es igual a la longitud, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una relación que la longitud respecto al radio por pi, ¿ya? Hay un concepto que hace un momento estábamos leyendo que era el BUR, ¿ya? No sé si está por aquí, hemos anotado, no está. El BUR, ¿ya? El BUR es el build-up rate, lo voy a poner aquí. Entonces, aquí es la relación de lo que vamos a hacer la construcción del ángulo, ¿ya? Y esto relaciona cuánto se forma aquí, miren, cuánto se forma perforando cada 100 metros, cuánto de ángulo, ¿ya? Y aquí lo vemos con más claridad. Entonces, el Vidal Rate nos va a decir, si yo perforo 100 metros deslizando, y vamos a ir generando una curva, ¿cuánto de ángulo ya he generado? Entonces, ese ángulo nos va a dar el Vidal Rate. Para en este caso, es 1.8 grados, dice, cada 100 pies. ¿Ya? Entonces, al decirnos cada 100 pies, vamos a generar 1.8 grados, ¿ya? Entonces, como verán, nos está dando una profundidad vertical en el ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Nos está dando una profundidad vertical. Que más o menos, según el gráfico, pongámosle así, el pozo, ya estamos perforando. Este es el radio de curvatura, ya, normal. Hasta aquí va a ser, pongámosle 90 grados. Entonces, vamos a hacer una gráfica que se entienda mucho mejor. Ya. Entonces, bueno, a ver. Más o menos así, ¿ya? Entonces, cuanto más nosotros perforemos 100, 200, 300, 400, 500 metros, este ángulo se va a ir incrementando en 1.8 grados cada 100 pies que nosotros perforemos, ¿ya? Y vamos a llegar a un punto en que va a ser 90 grados, ¿ya? Y ese va a ser nuestro ángulo máximo
que vamos a generar. Entonces pongámosle I. Por tanto, esta curva más o menos lo que va a generar es lo siguiente. Más o menos sería así. Cuando sea, cuando sea 90 grados, vamos a tener así. ¿Ok? Entonces, 90 grados y vamos a hacer una sección donde se convierta el radio R1 como la profundidad vertical verdadera, ¿ya? Si nosotros desplazamos 90 grados, vamos a tener el R1 está también aquí, ¿ya? Pero por lo general nosotros no vamos a generar este ángulo de 90 grados, sino que vamos a generar una tangente que más o menos va a nacer por aquí, pongámosle, ¿ya? Vamos a cambiar de color, vamos a generar que la tangente nace por aquí, ¿ya? Entonces el pozo prácticamente quedaría en este sentido. Ahí, así, ¿ya? Y en el ejercicio nos proporciona un dato que nos dice que el TBD de aquí, de donde nace la curva, hasta donde termina y nace la tangente, tiene una profundidad vertical verdadera, ¿ya? ¿Cuánto vale? 1668,10, ¿ok? Ese es nuestro TBD desde el KOP, aquí está, señores, el KOP, desde el KOP, entonces ahí empieza a desviarse un poco el pozo, y vamos a llegar hasta un lugar tangente donde empieza a ya el pozo a tener cierto grado de desviación tangencial, ¿ya? Y ahí nosotros lo vamos a llamar el famoso EOB. EOB. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el famoso EOB. Muy bien. Ahora, por tanto, también podemos decir que hasta este punto sigue siendo el radio vamos a poner esto, también sería el radio R2, R1, se mantendrían, ¿no? Entonces, como verán, tengo un punto de partida, el BUR me va a decir que cada 100 pies que yo perfore, voy a tener 1.8 grados, ¿ok? Entonces voy a seguir construyendo, voy a tener 3.6 y así sucesivamente cada 100 metros que yo vaya haciendo esta curvatura, ¿ya? Entonces, ahora yo deseo calcular el R1, ¿ya? No tengo ese valor. ¿Cuánto es el R1? ¿Ya? Pero sí me da la profundidad vertical verdadera. Entonces ahí vamos a anotar una ecuación, ¿ok? La ecuación es la siguiente, que dice así: el radio es igual a 360 grados dividido entre 2pi en este caso 2 por pi por el BUR, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación, la única ecuación que vamos a necesitar conocer para poder calcular el radio R1. Entonces,
Como verán, si nosotros decimos que L es el total del giro completo del anillo, más o menos sería 360, ¿verdad? El total en ángulo sería 360, ¿ya? Y el diámetro sería, en este caso, 2 veces el radio, ¿no? 2 veces el radio, ¿ya? Y aquí solamente vamos a agregar una constante que sería el BUR, ¿ya? Entonces, de ahí es que nosotros tenemos esta ecuación. Aquí está la justificación y de ahí despejamos R y tenemos que R es igual a 360 grados, que sería el L en ángulos, dividido entre 2pi por el BUR, ¿ya? En este caso tenemos de dato el BUR. ¿Cuánto había sido el BUR? 1,8, 1.8 grados por cada 100 100 pies. metros. 100 pies. ¿Estamos bien? Sigue. Bueno, entonces, como está todo claro, vamos a reemplazar. Vamos a decir, el R1 es igual, vamos a ser consecutivos con los colores. Entonces, dice así, el R1 va a ser igual a 360 grados, ¿ya? Dividido entre 2 por pi, que es 3.1416, la constante, ya por el BUR. En este caso va a ser 1.8 dividido 1.8 dividido cada 100 pies. Dice, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer R1 es igual, entonces va a ser 360 por 100. ¿Ya? Hagamos así. Entonces vamos a hacer lo siguiente. R1 va a ser igual a 360 grados, perdón por los números, dividido entre 2pi por el BUR, que va a ser 1.8 dividido entre 100. ¿Ya? Pero esto, simplificando, 360 entre 2 sería 180. Y el 100 va a subir a multiplicar aquí. Por tanto, tendríamos que, vamos a borrar aquí. ¿Ya? Por tanto, tendríamos que R1 va a ser igual a 180 por 100 dividido entre pi por 1.8. El 1.8 está en grados y 180 está en grados. El 100 está en pies y vamos a tener el radio. ¿Cuánto sale?
$3,183,0989 Y a 3.183. coma 0,989. Ya con un decimal nomás vamos a trabajar, que sería .1, ¿verdad? Sí, Muy bien, joven. Ahí está. Gracias, señorita. 3.183,1 pies. Entonces ya hemos calculado el radio de curvatura, ¿ya? Entonces, para poder ir generando 1,8 grados cada 100 pies, vamos a tener un radio de curvatura de 3.183,1 pies, ¿ya? Entonces ya tenemos un valor conocido, ¿ok? Ahora, tengo el R1, ¿no? Y tengo la profundidad vertical verdadera, ¿ya? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuánto se ha desplazado de la vertical hasta el punto del EOB en el eje X? Sería igual a R1, o sea, lo que llamamos. Entonces, la pregunta es, ¿no? Hemos tenido del eje vertical hasta el EOB, es decir, hasta este punto, hemos tenido un desplazamiento en X. Vamos a llamar X1. ¿Ya? ¿Cuánto ha sido o cómo podemos calcular? Por ley de senos. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos la ley de senos? A ver cuánto es el ángulo, todo eso. Sí, esta profundidad vertical que nos da aquí, lo movemos un poco más hacia el punto E o B. Más o menos quedaría así, jóvenes. Estoy en lo correcto. Enseguida les muestro. Perdón. Sería así, jóvenes. Esta distancia yo lo muevo hasta el punto E o B, es decir, hasta aquí. Y tengo este triángulo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué dice? Michael, ¿qué dice? A ver, usted. Sí, yo mismo le dije por ley de senos, pero o sea, se puede transmitir con la misma altura al otro lado, no había ningún problema. Claro, ya. ¿Alguien tiene algunas dudas respecto a eso? ¿Se entiende, jóvenes? Es decir, estoy trasladando esta profundidad vertical desde aquí, desde el KOP hasta el EOB, me da una profundidad vertical en el ejercicio. Eso solamente lo estoy desplazando en este sentido. Aquí, hasta interceptar el EOB. Entonces estoy interceptando el EOB. Aquí sabemos que es el EOB.
Vamos a hacer una gráfica para que vamos a mejorar un poquito la explicación. Entonces, jóvenes, imaginemos que hemos perforado verticalmente y hemos llegado al punto que vamos a empezar a construir el ángulo. ¿Ya? Entonces, el punto donde empezamos a construir el ángulo es el KOP. ¿Ya? Es ese punto donde vamos a empezar el despegue del ángulo. ¿Ya? Y vamos a empezar a perforar. Pongámosle 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y más o menos esa profundidad, según la planificación del pozo, he indicado que va a aquí, pongámosle por aquí, empieza la sección tangente del pozo. ¿Ya? Entonces, si hubiera seguido la trayectoria, hubiera logrado hasta 90 grados. Y si nos percatamos, el radio se desplaza y de igual manera llega a ser el mismo radio aquí. Entonces, pongámosle ahí el R1, va a ser lo mismo que aquí el el R1. ¿Ya? Ahora, si yo también asumo esta realidad, que toda esta trayectoria donde se desplaza la curvatura hasta este punto donde se inicia la sección tangente, es también R1. ¿Ya? Y aquí, donde termina o donde la tangente corta a la circunferencia, lo vamos a llamar, perdón, otro color, lo vamos a llamar el EOB. ¿Ya? El EOB, ¿por qué? Porque ahí terminamos de construir la curvatura. ¿Ya? Ahora, según el ejercicio que nos plantean, es que nosotros tenemos una profundidad vertical verdadera desde el KOP hasta el EOB, hasta donde se termina de construir el ángulo, ¿ya? Hasta aquí, de 1168 pies. ¿Ya? Entonces, aquí es 1168 pies. Esta misma profundidad lo voy a desplazar un poco más hasta interceptar el punto del EOB. Entonces sería así. ¿Ya? Esta 1168 pies de profundidad es lo mismo. ¿Ya? Entonces, les preguntaba hace un momento, voy a tener un desplazamiento, en este caso, en el eje X, ¿ya? En el eje Y ya tengo la vertical verdadera. Ahora necesito en el eje X. ¿Cuánto me he desplazado? Desde este punto, ¿ya? Hasta este punto, en el eje X. Pongámosle X su punto. ¿Cuánto yo me he desplazado? Desde la vertical hasta el final de la construcción del ángulo. Rodrigo Medina, ¿Sí, dije? ¿cómo calcularíamos el desplazamiento en el eje X? Desde la vertical de la que hemos empezado hasta el punto EOB. Sabiendo que ya conocemos la profundidad vertical verdadera
respecto a estos cálculos que hemos hecho, también tenemos el R1. ¿Cómo calculo X sub 1? Con leyes de senos, tal vez. Ya, y eso sería como, Ah, el seno de 3183 sobre 1668. el seno de 3183, Rodrigo, recordemos que es en unidades de metros. Si vamos a utilizar el seno, es de algún ángulo, ¿no? Cierto. Ujú. Entonces, ¿qué ángulo tendríamos aquí? No, la verdad es que no sé, Inge. Ya. Si digamos, yo voy, ya, gracias, Rodrigo. Si en el caso que jóvenes decíamos que tenemos el R1 aquí, tengo la profundidad vertical verdadera, puedo conseguir ¿qué valor? Pongámosle esto, ¿no? Se puede conseguir eso, ¿no, jóvenes? ¿Me entienden? Y entonces X1 sería un cuarto de R1. Según la gráfica, podría decirse así, ¿no? Pero hay que calcular, ¿no? Porque yo puedo calcular este valor, ¿verdad? No R1. R1 es de aquí hasta aquí. Este valor. Puedo calcular, ¿verdad? Sí, eso puede. Ya, entonces pongámosle esto D, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a calcular D? Sería Inge R1 menos X1, así hallaríamos D. R1 menos X1. Ya, sí, también es una opción. Pero X1 recordemos que no tenemos, ¿no? Sí, Ya. Pero yo puedo calcular D, ¿no ve? ¿Se acuerdan del triángulo de Pitágoras? Inge, Inge. Raíz Entonces cuadrada de dice, puesto al cuadrado como cateto de 100 al cuadrado. Más cateto. exactamente. Si esto fuera A, vamos a recordar B, B cuadrado más C cuadrado. y esto es C, Camacho, Camacho. entonces, bien, Camacho. C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, ya van a disculpar, no puedo poner, vamos a hacer así. C al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado. Perdón. Al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Entonces, por teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este triángulo, yo tengo, ¿qué sería R1, joven? Sería La C. hipotenusa. Muy bien, Sí. R1 sería el C, es la hipotenusa, si ven, miren.
el cateto opuesto, cateto adyacente, y este es R1. Entonces sería la hipotenusa. R1, vamos así, R1 al cuadrado, en este caso, luego lo voy a poner, es igual al cateto, en este caso opuesto o adyacente, en este caso va a ser 1168 al cuadrado más el D al cuadrado. Ya, entonces completando la ecuación, vamos a decir R1 al cuadrado, 268 al cuadrado por más el D al cuadrado. ¿Ya? Y yo ya conozco R1. R1 vale 3183.1 al cuadrado es igual a 1168 al cuadrado más D al cuadrado. ¿Ok? Y con esto ya puedo calcular, perdón, los números pequeños. ¿Cuánto saldría de? ¿Cuánto vale? 2711.07. 2711.0.1. Por lo tanto, ¿cuánto vale X1? 2700. Sería el radio menos la distancia D. Muy bien, sería, entonces R1 de otra forma, expresando sería R1 es igual a D más X sub 1. ¿Ve? Por tanto, R1 vale 3183.1 es igual a la suma de D, que es 2711.1 más X sub 1. Y de esta forma hemos llegado a calcular X sub 1. ¿Cuánto es X sub 1? 472. 472 punto, un decimal por favor. 02. Sale exacto, ingeniero. Sale exacto, ya. Ahí redondeando sería 472 pies, ¿no, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, entonces ya hemos calculado el X sub 1, ¿ya? Ahora, ¿alguien nos puede decir, si yo tengo esta profundidad vertical verdadera, conozco el D, ¿ya? ¿Cuánto será el ángulo que forma? ¿Se puede calcular? Sí, ingeniero. ¿Cuánto sería? ¿Qué ecuación vamos a usar? Bueno, jóvenes, creo que es hora, ¿no? Sí, era y 45. Sí, ya. Para no cansarlos y un poco repasen hasta aquí, porque vamos a usar las mismas consideraciones el día de mañana para ir calculando los siguientes datos que nos falta hallar. Entonces, repasen, revisen, si desean pueden sacarle una captura de pantalla ahí a su computadora y pegarlo en un Word, ¿no? Y lo van revisando. Ingeniero, disculpe, ¿qué ángulo tenemos que hallar? Vamos a hallar, estaba yendo a hallar este ángulo. Nos falta hallar un ángulo máximo que hemos generado. Como aquí, si vemos, mire, hemos perforado este tramo, ¿no ve? Y a partir de aquí vamos a empezar una tangente. La pregunta es, ¿cuánto de ángulo, cuántos grados hemos formado? Porque sabemos que de aquí hasta aquí es 90 grados, pero de aquí a aquí no conocemos. Conocemos este dato. Acabamos de calcular este dato, pero no conocemos este ángulo.
Entonces, este ángulo es el famoso phi, que mañana lo vamos a ver con mayor detenimiento. Es el ángulo máximo que vamos a formar. Está bien, ¿Ya? ingeniero. Entonces, vamos a calcular eso, vamos a calcular la tangente, vamos a calcular el rotor, radio de curvatura, nuestros desplazamientos respecto a la vertical. Hemos calculado ya un X1, nos falta un X2 y nos falta Artito jóvenes. Eso es. ¿Preguntas, dudas? Por favor, sus micrófonos. 33. López. Sí, ya lo apagué mi audio. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Hasta donde hemos No. visto. No. Entonces, son ecuaciones que ya los conocemos muy bien y los vamos a ir utilizando para ir calculando estos valores y todo lo demás. Van a ver que para el cálculo de nuestras variables que vamos a necesitar para nuestro cálculo direccional, no hay muchas fórmulas que conocer, ¿no? No es como el diseño de la sarta de perforación que tienes que conocer ya. Ya hay fórmulas diseñadas y tú tienes que aprendértelo de memoria o tenértelo en cuenta. Para este tipo de cálculos son pura trigonometría básica, ¿ok? Sí, Inge. Muy bien, se entiende, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, jóvenes, que tengan un buen resto de jornada. Michael, por favor, llamar a asistencia para ir cerrando. Perfecto, Inge, me atienden. La lista. Aguilera, Firme. Balboa, Chalco, Firme. Choque Mantilla, Firme. Colge, Firme. Coyo, Firme. Gutiérrez, Firme. Guaypa, Firme. Guanaco, Ibáñez, Firme. López, Firme. Maidana, Firme. Medina, Firme. Rueguerín, Firme. Ruiz, Firme. Suñagua, Firme. Vargas, Firme. Vega. Firme. Ujú. Estarían todos, Inge. Muy bien, jóvenes, vamos a concluir así la clase. Por favor, revisen, voy a pasar en un momento más la presentación. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Repasen gracias, Inge. trigonometría, todo eso. Repásenlo bien esta parte que hemos visto porque